Estimados participantes, bienvenidos al curso Uso de Manual de Estilos APA, sexta edición, creación de citas textuales y paráfrasis. Para este curso se está contemplando dos temas. La primera tiene que ver con el reconocimiento de los elementos tanto de las citas textuales como de las paráfrasis. Y el segundo está relacionado con el cómo llevar esas citas textuales a un párrafo. Estaríamos viendo el tema de inserción de citas textuales y paráfrasis. La competencia de este curso es: redacta textos de nivel científico a partir del uso del manual de estilos APA. Al finalizar el curso, usted debe presentar un texto expositivo mediante la utilidad de las citas textuales y paráfrasis. Tema 1. Citas textuales y paráfrasis. Observemos la siguiente imagen. Muchos de nosotros utilizamos el Turnitin como una herramienta para la verificación de los trabajos académicos. En esas revisiones nos damos cuenta que algunos estudiantes presentan sus trabajos con un alto porcentaje de similitud, como se observa en el ejemplo. ¿Por qué crees que algunos trabajos académicos tengan un porcentaje de similitud tan alto? ¿Qué consideraciones debemos tomar en cuenta al momento de orientar a los estudiantes en la elaboración de un trabajo académico? ¿Será necesario que el docente universitario tenga conocimientos sobre redacción científica? ¿Por qué? Crear citas textuales implica que vamos a recoger las palabras e ideas de otra persona. Entonces, para poder tomar en cuenta esas citas, es necesario considerar sus elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Las mismas ideas que vamos a extraer, así como los datos del material que nos va a servir para armar la referencia abreviada. En cuanto a las ideas del autor, vamos a encontrar algunas variantes al momento de transcribirlas. Por ejemplo, si en el texto original observamos que hay un error en relación a la ortografía, al signo de puntuación o en cuestiones de gramática, estos errores debemos de mantenerlo, como se observa en el ejemplo. La palabra solo. Se conoce que desde el 2010, ese término ya no debe ir con tilde. Entonces trasladamos el error, pero anunciamos también que hay un error, colocando la palabra sit entre corchetes. Asimismo, no todo lo que está en el párrafo lo vamos a extraer. Consideramos las ideas más relevantes, las que nos va a servir para nuestro texto. Entonces, las ideas que estamos dejando de lado, las que hemos omitido, se deben reemplazar por puntos suspensivos, como se observa en el ejemplo. Otra singularidad al momento de trasladar esas ideas es que en el texto se nos va a ser necesario agregar una u otra palabra. Entonces, esos términos que estamos insertando y que no están en el texto original, lo podemos hacer, pero colocándolo entre corchetes, como se observa en el ejemplo. Además, si en nuestra cita queremos dar énfasis a una idea, esta la podemos hacer en cursiva, pero tenemos que agregar entre corchetes las palabras cursivas añadidas. Ahora vamos a observar los elementos de la referencia abreviada.
Este debe tener el apellido del autor, el año y la página. Al momento de insertar, vamos a encontrar algunas variantes de estos tres elementos. Por ejemplo, en el caso del apellido del autor. Cuando se habla de la primera cita en el texto, nosotros podemos colocar al primero, al segundo, tercero, cuarto, quinto autor. Podemos nombrarlos, podemos nombrar sus apellidos. Pero cuando el material tiene 6 autores, es decir, supera esa cantidad de 5, entonces quiere decir que solamente vamos a tomar al primer autor y el resto lo vamos a reemplazar con et al. Observe los siguientes ejemplos. Con un autor solo va el apellido del autor, 2 autores, 3, 4, 5 autores. Podemos nombrar a los 5 autores. Pero si mi material tiene de 6 a más, entonces nombro al primero y al resto lo reemplazo con et al. Bien, en algunos materiales no son autores los que aparecen ahí, a los apellidos de las personas, sino más bien autores corporativos. Hablamos de asociaciones, instituciones gubernamentales, corporaciones, etc. Estos, en la primera cita, se debe colocar el nombre completo. Por ejemplo, Ministerio de Educación, ¿no? Se pone el dato completo. Así como el apellido del autor tiene sus variantes, en cuanto al año, nos vamos a encontrar, sobre todo cuando el material es electrónico, no nos va a dar la información de la fecha en sí, el año de publicación. En ese caso, lo que se debe contemplar es la colocación de S.F. sin fecha. Del mismo modo, puede ocurrir que ese material electrónico no aparezca un número de página. Entonces, lo que se debe colocar es la abreviación PAR, ¿no? Indicar el número de párrafo que se está utilizando. Por ejemplo, Ministerio de Educación, S.F. que significa sin fecha, y el párrafo tomado, que es el número 2. Se puede presentar la siguiente situación. Usted está interesado en esa idea que está en el texto, pero está presentado como cita textual. Entonces tenemos dos caminos: o recurrir a la fuente de origen o elaborar una cita de cita. En ese caso, consideramos la idea del autor y en la referencia abreviada empezamos con los datos del autor real de esa cita, como en el ejemplo, Carlino 2005, página 13, y luego se hace mención de dónde usted extrajo esa cita, como se citó en Álvarez y Bonillos 2015, página 75. A continuación vamos a explicar en el caso de las paráfrasis. Una idea parafraseada es mantener los conceptos, las ideas del autor, haciendo un cambio de palabras, de términos. Al momento de utilizar una paráfrasis, hay dos opciones de cómo presentar la referencia abreviada. La que usted está observando es la recomendable, donde nosotros mantenemos el apellido del autor, el año y la página. Entonces, tenemos las ideas parafraseadas y la referencia abreviada.
También se acepta esta segunda opción, donde presentamos las ideas parafraseadas y la referencia abreviada solo contempla el apellido del autor y el año. Tema 2. Inserción de citas textuales y paráfrasis. Para insertar una cita textual va a ser necesario contar cuántas palabras tiene esta. Si el resultado es hasta 39 palabras, la cita va a ser considerada una cita textual breve y debe ir dentro del mismo párrafo, entre comillas. En cambio, si la cita tiene más de 39 palabras, esta forma un párrafo independiente, va sin comillas y con una sangría de 2.54 centímetros en el margen izquierdo. Observe el ejemplo. Vemos que mi cita breve está dentro de un solo párrafo. La cita debe tener como acompañantes una oración o un grupo de oraciones que presente la idea a desarrollar. Luego viene la cita y observemos que su referencia abreviada tiene esta presentación: un conector que lo acompaña, el apellido, el año, un verbo que anuncia la presencia de la cita, esta se mantiene las comillas, la página, punto. Seguido, y luego viene una idea que refuerce la presencia de esa cita. Vemos también que la referencia abreviada puede tener esta otra forma de presentación. Observamos que todo iría antes de la cita, el apellido del autor y entre paréntesis el año y la página. Ahora, esta forma de colocar la referencia abreviada al inicio muchas veces se da porque queremos darle énfasis al autor que estamos utilizando. Tal vez porque es un autor que es muy conocido dentro de la temática que estoy utilizando. Entonces, de ahí la necesidad de anunciarlo primero. Ahora, la otra opción es que coloque la referencia al final de la cita, como se observa en el ejemplo. En el caso de una cita amplia, vemos que ella forma un solo bloque, no lleva comillas y tiene una sangría de 1.54 centímetros. Hay una idea que presenta esa cita y también hay otro párrafo que acompaña la presencia de la cita. Aquí también se puede optar por colocar la referencia abreviada al inicio, como se observa en el ejemplo, o dejarla al final. En el caso de las paráfrasis, estas pueden ir en un solo párrafo, previo acompañamiento de una oración que permita presentar la temática que se quiere trabajar, así como oraciones que permitan complementar lo que anuncia la paráfrasis, ¿no? A modo de comentario, a modo de una idea de aporte. Asimismo, la paráfrasis tiene su referencia abreviada y esta también puede ir al inicio o al final.